¿Qué tal, Andrés? Muy buenas. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar aquí hoy. Bueno, antes de hablar un poco de ti, déjame introducirte rápidamente. Andrés, Andrés Kloster es consultor SEO, es cofundador y CEO de la agencia Eleven, que ahora nos hablarán más. Y además, pues, hostea un podcast llamado La Máquina del SEO, que para quien no lo haya escuchado, lo podéis escuchar creo, en todas las plataformas, en YouTube incluido. Así que nada, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy notando que tienen muy buenos fondos ustedes de Twitch y el mío es todo blanco. Y siento que no estoy a la altura. Tienen colores, esos colores Somos violáceos pro. bien streamer. Voy a tener que ver qué hago acá para mejorar eso para la próxima. No te preocupes, no te preocupes. Esto al final es nada. Vamos, podríamos poner una pantalla verde y decir que es un fondo real, así que. Pero hoy no vas a hacer una presentación, Andrés. Vamos a hablar de SEO porque tú, tienes tu propia agencia, das servicio de SEO, ya nos contarás si das algunos otros servicios a clientes. Cuéntanos un poquito, para quien no te conozca, cómo llegaste a ser experto en SEO, abrir tu propia agencia. Cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso. Dale, buenísimo. Les cuento un poquito de mi historia, ustedes me interrumpen si los empiezo a aburrir. Eh, Soy el fundador, uno de los fundadores y actualmente CEO de Agencia Eleven, que es una agencia de SEO, SEO con S, que significa Search Engine Optimization o optimización para motores de búsqueda, y son las optimizaciones que hacemos para posicionar sitios en los motores de búsqueda, principalmente en Google. De eso voy a hablar ahora un ratito en mi presentación. Y en cuanto a cómo llegué yo al SEO, un poco mi historia se dio de casualidad. Yo desde muy chico hago sitios web. Desde los 14, 15 años empecé a investigar de forma autodidacta cómo hacer sitios web, que era un servidor, que era un dominio, que era, HTML, CSS. Empecé a hacer mis primeros sitios con WordPress. No sé si se puede decir WordPress acá o Sí, es sí, mala no hay palabra. palabra prohibida. Excelente. Empecé a hacer mis primeros sitios con WordPress, bueno, a tocar, romper y hacer mis primeros sitios. Pero lo que me pasaba era que yo, además de tener mis sitios, quería que la gente los visite, porque yo quería ganar plata con eso y para eso necesitaba que la gente entre. Porque si la gente no entraba, no iba a hacer clic en los anuncios o yo no iba a poder vender publicidad. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para que la gente llegue a mi sitio web? De vuelta empecé a investigar y llegué al SEO. Yo además, al ser, digamos, transformé un poco de un defecto en una virtud, porque yo, como era menor de edad, no tenía acceso a tarjetas de crédito y además no tenía plata. Entonces no podía invertir, no podía hacer alguna estrategia que implicara poner dinero, tenía que ser sí o sí gratuita o de muy bajo Orgánica. costo. Y, Claro. y el SEO lo que me permitía era, bueno, de forma indirecta, si yo le indico a Google que soy mejor que la competencia, me va a poner lo más arriba posible. Entonces era una forma gratuita de llevar tráfico a mi sitio web. Primero lo hice para sitios propios, empecé a ganar dinero con mis propios sitios y luego en 2017 más o menos dije, bueno, acá hay una oportunidad para ofrecérselo a empresas. Hice una muy pequeña y muy casera investigación de mercado a ver qué había en agencias ofreciéndolo y bueno, y comencé yo solo primero, luego sumé a mi socio, luego el equipo empezó a crecer, hoy somos más de 35 personas en 5 Wow. países distintos. Somos una agencia 100% remota desde nuestra fundación. De hecho, mi socio actualmente vive en Austria, cuando lo conocí vivía en Alemania, yo vivía en Argentina, así que la fundamos la empresa a 12.000 kilómetros de distancia antes de la pandemia. O sea, Wow. nos llamaron locos. Antes de la pandemia nos decían, pero ¿cómo no tienen oficina? Y ahora pasa a ser mucho más común, ¿no? Ahora sé todo. Eh, Claro. Así que eso es un poco la historia. Y bueno, la idea de este Twitch, ahora que estoy metido en cosas modernas como hacer Twitch, es hablar un poquito de SEO en general y luego específicamente para Webflow, cómo se puede implementar las buenas prácticas SEO específicamente en sitios web construidos con Webflow. Sí, porque cambia mucho, por ejemplo, tú que ya tienes experiencia en otras herramientas, ¿cambiaría mucho o en sí la base es la misma de una La herramienta, por base, ejemplo, como WordPress a Webflow, ¿no? la base conceptual es siempre la misma. De hecho, a Google no le interesa cómo está hecho el sitio, que en definitiva es una herramienta del lado del
desarrollador del sitio. Google intenta llegar a tu sitio, intenta rastrearlo, intenta sumarlo a su índice y luego se fija si es mejor o peor que el de la competencia. ¿Qué pasa? Si tu sistema bloquea a Google o si tu sistema hace tus sitios mucho más lentos que otros sistemas, bueno, ese sistema va a ser peor de cara a SEO. Y luego está el tema de cómo se implementan ciertas cosas. Hay algunos CMS, ¿no? Sistemas de gestión de contenidos, como es el caso de Webflow, como es el caso de WordPress, como es el caso de... Hay con distintas variables, algunos tienen más control, algunos menos, algunos corren tu servidor, algunos en un servidor centralizado, pero bueno, hay muchísimos, ¿no? Sí. Hay algunos que te dan menos flexibilidad a la hora de poder cambiar ciertas cosas que afectan al SEO. Entonces, no es que sean malos para SEO per se, pero tal vez se está cometiendo un error que es muy difícil modificarlo, mientras que tal vez en otros meses es más fácil modificarlo. Capaz el error es el mismo, pero cómo se implementa ese cambio es distinto. Y ahora, si querés, más adelante podemos ver específicamente en Webflow qué cosas permite, qué cosas todavía no. Nativamente, digamos, porque en realidad casi todo se podría hacer. hacer. Es correcto. La mayoría de los CMS, como bien vos decís, tienen un montón de funciones nativas y luego se le puede o poner código si uno sabe o generalmente trabajar con lo que son add-ons o plugins. De hecho, muchas veces es preferible que un CMS no te permita hacer las cosas nativamente para que la gente no rompa nada y que sea más desde los plugins. Lo cual también hace eso, que por ahí hay CMS que son... Cuando un CMS no es lo suficientemente masivo y no tiene una buena comunidad detrás, por ahí es difícil encontrar un add-on que haga específicamente lo que uno necesita y terminan necesitando pagar una solución personalizada. Eso nos pasa cuando trabajamos con CMS corporativos, viste, como súper específicos para nichos que bueno, creado propio. Necesitamos este cambio y ahí es como hay que hablar con el que inventó el CMS, no hay una comunidad que te pueda hacer un add-on. Claro. Pues si quieres, vean, vamos a empezar. Antes de hacer la presentación, Andrés, si te parece, vamos a dar la bienvenida a la gente de la comunidad que está hoy en el chat. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Fiorella, también, como siempre. Muy buenas, Luis Alfredo, son todos de la comunidad. José Arce, que bueno, José Arce también nos hace toda la parte del diseño del Workflow Café. Y Jesús, ¿qué tal, Jesús? Y a todos los que nos estás viendo. Si te parece, Andrés, podemos dar Baikut, que está por aquí también te aparece. Te comparto la pantalla y empezamos la presentación, o hay algo más que tengamos que comentar, Flor, antes de la presentación. No, arranquemos y vamos preguntando durante la presentación. Eso. Igualmente, el chat está abierto. Si queréis hacer alguna pregunta, lo podéis hacer, así que vamos con la presentación. Bien. O todo tuyo, Andrés. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, ustedes pueden ver el chat, ¿no? Porque yo creo que no lo puedo ver. Sí. Lo tengo en los comentarios, no dije nada. Bueno, para los que nos estén viendo, si hay algo que no se entiende, tiren la pregunta, interrumpimos y lo decimos. Y si ustedes leen alguna pregunta en el chat, también interrúmpanme. La idea es que esto no sea obviamente un monólogo. Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver... Esta presentación tiene 3 partes. Por un lado vamos a ver un poco qué es el SEO en general. Ya hice una definición, pero vamos a profundizar un poquitito más. Vamos a ver cómo hacer SEO en 3 simples pasos. Obviamente eso es una súper simplificación y generalización. Ojalá fueran 3 simples pasos, pero un poco 3 pasos esquemáticos y secuenciales para pensar un sitio web desde el punto de vista SEO. Y después vamos a hablar de esto que mencionábamos con Félix, de cómo implementar SEO en Webflow. ¿Qué es implementar SEO? O sea, una web es binario, es sí o sí se tiene SEO o no se tiene SEO, o es un gradiente, y qué es implementar algo SEO, y específicamente cómo hacerlo en Webflow, que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, un poco la presentación tiene esas 3 partes. Vamos a arrancar entonces con qué es el SEO, con la definición. Vamos a ponernos de acuerdo en la definición. Como les decía, SEO es una españolización de una sigla en inglés. De hecho, si vos vas a Estados Unidos y decís SEO, no te van a entender, vas a tener que decir SEO, porque es una sigla para ellos, porque nosotros lo hemos españolizado. Son las siglas de Search Engine Optimization u optimización para motores de búsqueda.
Cuando hablamos de SEO, hablamos de las estrategias y las tácticas que usamos para que un sitio web atraiga tráfico relevante desde Google. Relevante significa que sea gente que está buscando lo que nosotros ofrecemos. ¿Qué sería un tráfico no relevante? Bueno, si nosotros tenemos una colchonería, alguien que está buscando dónde ver el partido de la selección argentina no es tráfico relevante. Digamos, o alguien que lo mandaste a punta de pistola donde no le convenía no es tráfico relevante, pero alguien que está buscando lo que vos podés ofrecer sí es tráfico relevante. ¿Y por qué hablamos? Porque en realidad, vamos a ir 2 diapositivas para atrás, la definición no habla de Google, ¿no? O las siglas no hablan de Google, sino que habla de motores de búsqueda. Un motor de búsqueda es cualquier software que ordene resultados según algún tipo de criterio. Lo solemos llamar algoritmos de búsqueda. Es decir, que no lo haga de forma aleatoria. Generalmente todos los buscadores no lo hacen de forma aleatoria, algunos son más complejos que otros. Google es extremadamente complejo, tiene un montón de variables para definir ese orden. Hay otros que son más sencillos. Dentro de un e-commerce, por ejemplo, el buscador interno de ese e-commerce es más sencillo. Probablemente se fije qué estás buscando y si buscas tostadoras, bueno, se fijan, te lista todas las tostadoras y capaz te las ordena de alguna forma. Pero se puede hacer SEO en YouTube, por ejemplo, que ordena videos según de más o menos relevante. Se puede hacer SEO en Mercado Libre o en Amazon, que también ordena de más a menos relevante usando varios factores. Pero generalmente cuando hablamos de sitios web vamos a estar hablando de hacerlo en Google. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica, en América en general, y en Latinoamérica y en Europa, en Occidente, la porción de mercado que tiene Google comparado con el resto de los buscadores es bestial. Esto es información del último año y como pueden ver estamos en un 97% del market share para Google. Lo sigue Bing, que ahora tiene una estrategia muy agresiva con su integración con ChatGPT y demás, pero ya estamos hablando de un 2%. Y a su vez funcionan relativamente parecidos los algoritmos, entonces si vos estás optimizando para Google, estás también de alguna forma optimizando para Bing, para Yahoo, para DuckDuckGo. ¿Se acuerdan de DuckDuckGo? ¿Qué épocas? En un momento era como la nueva cosa que iba a revolucionar todo y obviamente no lo terminó usando. Nada. Y después Petal Search, que si no me equivoco es de Huawei. Sí, que medio que te lo meten por la cabeza. Sean nativos para los Exactamente, celulares, y aún así 0,07%. O sea, la dificultad de, a pesar de controlar los celulares, lograr meter un buscador por la ventana, ¿no? Existen varias formas de llevar tráfico a un sitio web. Mencionaba al principio que yo descubrí la número 6, ¿no? La de buscador, a través de los buscadores y de forma orgánica. Pero tenemos el tráfico directo, que alguien tipee andrescloster.com, enter. Hoy en día ese tráfico solamente pasa con sitios extremadamente grandes. Incluso si alguien quiere entrar a andrescloster.com es más probable que ponga Andrés Closter en Google para después entrar al primer resultado. Pero existe el tráfico directo. Existe el tráfico referido, que es cuando alguien hace clic en un sitio web, en un hipervínculo, en un link, en un enlace para ir de una página a otra. Existe, bueno, lo que es anuncios en redes sociales, existe la parte orgánica en redes sociales, que de alguna forma es como referido, pero bueno, tiene una dinámica distinta. Existe pautar para aparecer en los resultados de búsqueda de Google o de Bing o de los otros, o de Petal o de los otros buscadores. Le decimos para esta keyword poneme arriba del todo, cuando la gente busque agencia Webflow, poneme arriba del todo, pero cada vez que alguien haga clic vos vas a tener que pagar. No es que Google determina que sos el más relevante en los resultados orgánicos. Y por último existe el tráfico orgánico, que es el que obtenemos cuando optimizamos en SEO. Les mencionaba esto de los últimos dos, ¿no? Buscadores de pago y buscadores orgánicos. Cuando nosotros realizamos algunas búsquedas, no todas, generalmente búsquedas que los SEO llamamos de cola corta, que son como búsquedas específicas y más transaccionales, van a ver que arriba del todo aparecen los de pago. Yo tengo, bueno, el navegador en inglés, por eso aparece sponsor, pero si no, perdón, Google en inglés, si no aparece, creo que ahora aparece ad chiquito. Estos 3 primeros resultados que ustedes ven, si yo busco aprender idiomas online, son de pago. Si yo clic en el primer resultado, bueno, estoy marcando recursor, pero no se ve. Si hago clic en el primer resultado, esa empresa tuvo que pagar para recibir esa visita. Pero si hago clic en lo que acá se muestra como el cuarto resultado, que no llego a verlo porque tengo esto muy chiquito, ese spoileto. Ese sitio web está ahí porque Google considera que es el más relevante para cuando la gente busca esa keyword, ¿ok? O sea, es lo que el algoritmo de Google interpretó como más relevante para esa búsqueda.
Existen muchos tipos de resultados orgánicos. En una época eran solamente los 10 resultados azules. Hoy en día buscas Messi y aparecen imágenes. Aparece a la derecha lo que llamamos Knowledge Panel, que es información que Google scrapea y recaba sobre Messi, sobre Lionel Andrés Cucitini. Aparecen noticias, ¿no? Y si scrollemos un poco para abajo, lo que yo tengo a la derecha es lo que scrollé para abajo, aparecen videos. Aparecen sitios web que a su vez tienen fotos o una foto. Es decir, hay muchos tipos de resultado orgánico y Google determina según la intención de búsqueda. Por ejemplo, si hay un partido de Messi, probablemente si yo busco Messi estoy queriendo buscar una noticia, porque es sobre ese partido. Pero tal vez si lo estoy buscando cuando no hay ningún partido, me aparezca antes Instagram de Messi y la Wikipedia de Messi, porque piensa que es una búsqueda como más informativa y no tan de noticia. Lo mismo si buscamos algo donde Google considera que con una imagen o con un video nos puede responder mejor, lo mismo, va a ser lo mismo. En el caso de cómo dibujar una cebra, me va a poner primero dibujos y videos explicativos de cómo dibujar una cebra antes de ponerme un resultado azul donde yo hago clic y me voy a un sitio que explica cómo dibujar una cebra. Y lo mismo si detecta que yo estoy buscando una ubicación, ¿no? O sea, esto lo hace, detecta, por ejemplo, lo hace mucho más si yo estoy desde el celular, porque supone que desde el celular probablemente esté queriendo ir a ese lugar. Por ir ayer estaba en Santiago del Estero y quería ir al estado de Madre de Ciudades se llama, ¿no? Sí. Pero no me acordaba no sé cómo se llega, entonces lo busco en el celular, no me va a poner el sitio web oficial, me va a poner el mapa, porque Google determina que la búsqueda es, la intención de búsqueda mía es esa. Y si pongo IPF Belgrano o IPF cerca mío, el near me se usa mucho en inglés, me va a mostrar también un mapa. Entonces hay muchos tipos de resultados orgánicos, no solamente los 10 resultados azules. Hasta acá vamos bien. Y también, ¿no? Andrés, depende también lo que has dicho, ¿no? De móvil. Hay muchas veces que muestran unos links, o sea, unos enlaces y en desktop pues muestra otros, ¿no? O sea, que al final no es exactamente una misma palabra clave no muestra lo mismo en un celular que en un ordenador, ¿no? Totalmente. Y si vos buscas ahora la misma palabra clave que yo, te va a mostrar resultados distintos. Por tu historial de búsqueda, por lo que buscaste antes, si estás logueado en Google, en tu cuenta de Google, en tu cuenta de Gmail, por información que tiene de vos, por tu ubicación geográfica, por un montón de factores, por en qué Google estás. No es lo mismo si estás en google.com.ar que si estás en Google google.com.co o google.com a secas. En qué idioma esté tu navegador. O sea, tienen en cuenta un montón de cosas para intentar satisfacer tu intención de búsqueda. Pero muchas veces son pares. Incluso a veces hasta prueba. Capaz, si todas esas variables son iguales, a vos te pone un primer resultado y a mí me pone otro primer resultado. Y si vos haces clic en el segundo, dice, ok, este en realidad es el que tengo que poner más arriba. Eso también lo hace Google. Claro. Va probando, va testeando y hace ese A/B testing mega masivo con usuarios para ir depurando su algoritmo. Bien, entonces hasta ahora estamos de acuerdo con qué es el SEO, ¿verdad? Vamos a pasar a, bueno, cómo se hace SEO, al menos conceptualmente. Esto va a ser una clase mega comprimida de cómo se hace SEO. En 3 simples pasos. Primero tenemos que definir las búsquedas a posicionar. Eso nosotros los SEO lo llamamos hacer keyword research. Keyword es palabra clave, research es investigación. Luego le tenemos que indicar a Google con qué página interna queremos posicionar cada una de esas búsquedas que detectamos que queremos posicionar. Vamos al ejemplo de la colchonería. Para la búsqueda comprar colchones, capaz nos interesa o comprar colchón nos interesa que aparezca la home. Pero para comprar colchón de una plaza queremos que aparezca la categoría de colchones de una plaza, no la home. Y para, no sé, resolver dolores de cervicales o qué pasa si me duelen las cervicales, queremos que aparezca un post que tenemos en nuestro blog de la colchonería. Entonces, no es que todo el tráfico queremos que llegue a la home. Así como alguien que hace una estrategia de anuncio va eligiendo las landings, nosotros le indicamos a Google, bueno, esta habla de este tema, esta habla de este tema, esta habla de este tema. Y eso lo hacemos con lo que nosotros llamamos SEO on page y con la arquitectura SEO, con cómo creamos las diferentes páginas y cómo las enlazamos entre sí. Y por último, una vez que hicimos esas dos cosas, estos son pasos, digamos, secuenciales, le tenemos que dar señales a Google de que somos mejores que las otras colchonerías, ¿no? O sea, porque, bueno, va a tener un montón de colchonerías que venden colchones de una plaza. Está bien, ponele que lo acotamos a una ciudad. Colchones de una plaza en tal ciudad.
pero va a haber un montón. Entonces, ¿por qué la nuestra arriba en lugar de otras? Y ahí vamos a utilizar dos variables. Por un lado vamos a utilizar el link building, que es la adquisición de enlaces desde otros sitios web apuntando a nuestro sitio web, que Google interpreta como votos de confianza, es decir, si la web de Flor me linkea a la mía, Google va a decir, mirá, Flor, que es una referente en la industria, está linkeando a por lo tanto debe ser que lo considera también un referente, entonces esa autoridad vamos a pasársela. De hecho, en una época era lo único que tenía Google en cuenta, cuando solamente podía controlar eso. Hoy en día controla muchas otras cosas, me gusta la pregunta que te marca Google, que es como 10.000 millones de pasos adelantados sobre Isabel, ahora la vamos a responder. Y luego también utiliza la respuesta de usuario, la experiencia del usuario, más que nosotros en SEO le seguimos diciendo respuesta de usuario, que es un término que quedó viejo hoy en día, es más experiencia de usuario. Google hoy puede saber bastante cómo interactuamos con un sitio web, porque maneja Chrome, porque maneja Android, porque puede detectar, por ejemplo, si yo busqué colchones de una plaza, entré al primer resultado y después me fui para atrás y entré al segundo resultado, todo eso lo puede detectar. Puede detectar cuánto tiempo estuve en la página, bueno, puede detectar un montón de cosas. Entonces, de alguna forma puede decir, este sitio es mejor que la competencia. Entonces, viendo el primer paso, que como les decía es definir qué keyword queremos posicionar, es muy importante esto, se suele saltear, porque a nosotros nos pasa que muchas veces llegan personas que quieren SEO, o empresas que quieren SEO, o personas que quieren SEO para su empresa, y nos dicen frases como quiero estar primero en Google, o quiero tener visitas de Google. La visita desde Google es un poco más sofisticada, la banco un poco más. Pero la respuesta es, bueno, ¿para qué? Porque volvemos al ejemplo anterior, o sea, si vos vendés colchones, no querés estar para cuando la gente busque tostadoras. Entonces, esto parece obvio, ¿no? Pero si tenés una agencia de vuelos que solamente vuela dentro de Latinoamérica, no querés aparecer cuando la gente busque vuelos de Roma a Ciudad de México. Pero además, probablemente, tampoco logres ganarle a las grandes agencias online de viajes para vuelos a Cancún. Probablemente tengamos que hacer una estrategia donde primero vayamos por keywords más fáciles. Entonces, es importante definir cuál es nuestro objetivo, para qué queremos posicionar. Tal vez hay una estrategia mixta, donde para algunas keywords pones pauta, para otras intentás posicionar. Entonces, esto es importante, no es solamente eso. Quiero estar primero en Google, quiero estar arriba en Google, sí. Pero ¿para qué? Claro. Siempre, obviamente, primero para tu nombre o para el nombre de tu empresa. Eso es fácil, eso lo conseguimos rápido. Pero luego las keywords transaccionales, las keywords de gente que no nos conoce, esas son las difíciles. Sí, además también tienes que tener un objetivo, ¿no? Lo que dice muchas veces un cliente, quiero una web, vale, pero ¿cuál es tu objetivo con la web? O quiero ser el primero en Google, pero ¿qué objetivo necesitas? Y claro, es que ser primero en Google primero que es muy complejo de la noche a la mañana y también hay que hacer un análisis muy profundo, lo que tú dices, ¿no? De dónde podemos posicionar, dónde podemos atacar, que es muy complejo. Exactamente, incluso hay sectores donde, o sea, ¿dónde funciona el SEO? El SEO funciona donde vos sabés qué es lo que están buscando tus potenciales clientes. Claro. Porque, bueno, justamente lo que acá buscamos es que, estoy diciendo buscar muchas veces, pero nuestro objetivo es que tus potenciales compradores o tus potenciales clientes, tus potenciales visitantes, cuando están buscando activamente en Google, les aparezca tu sitio y entren. Como confían en Google, porque generalmente cuando buscan algo en Google lo encuentran, entran a tu sitio y dicen, bueno, llegaron a tu sitio. Si vos no sabés qué es lo que buscan tus potenciales compradores o la solución que tenés no la busca nadie por H o por B, capaz tengas que hacer algún otro tipo de estrategia que implique ir a buscarlos. SEO no es ir a tocarle la puerta al visitante, sino que es estar cuando el visitante busca. ¿No? Es algo, es una dinámica y una lógica distinta que obviamente sirve si la gente está buscando eso. O sea, a veces nos pasa que, no, pero lo mío es tan nuevo que absolutamente nadie lo busca. Ahí podemos ver si hacemos una estrategia viéndolo en cosas que busque esa gente, que tal vez no sea eso, y podemos posicionar eso. No, tampoco hay. Claro. Bueno, no sé, anda a Instagram y pone pauta al sector demográfico, ¿entendés? No sé. Pero, ¿por qué? Hay varias variables que podemos tener en cuenta en una keyword. Básicamente 4 posibles variables. Relevancia, competencia, tráfico y conversión. Relevancia ya se las mencioné. Es que ofrezcamos eso. O sea, vendemos colchones, las keywords de colchones.
Entonces, una keyword es relevante en cuanto a que nosotros podamos ofrecer, satisfacer la intención de búsqueda, ya sea con contenido, con un producto, con lo que sea. Luego tenemos competencia, esto también lo mencioné, no es lo mismo vuelos baratos que cómo hacer un arroz frito en 10 minutos. O sea, claro, generalmente cuanto más larga y compleja sea la keyword, por lo general cuanto menos gente buscándola haya también, hay menos competencia. Y si hay menos competencia, hay menos sitios hablando de eso, los sitios que hablan de eso tienen menos inversión en SEO, va a ser más fácil posicionarlo. Posicionar, claro. Luego está el tráfico, que es la cantidad de gente que está buscando eso. Porque yo puedo ponerme primero para Andrés Closter, el mejor SEO del mundo, pero nadie busca Andrés Closter, el mejor SEO del mundo. Entonces, ¿de qué sirve estar primero? O sea, sí, compro mañana Andrés Closter, el mejor SEO del mundo. Sí, bueno, para enseñárselo a tu familia. Claro, exactamente, lo que logré, pero si no hay nadie buscándolo, no sirve. Tráfico y competencia son un poco, o sea, correlacionan, ¿no? A mayor tráfico suele haber mayor competencia, porque, bueno, hay más, o sea, si logras posicionar ahí vas a recibir más tráfico, entonces eso genera más sitios. Tenemos un montón de herramientas para poder ver cuánto tráfico, la mayoría hoy en día de pago, para poder ver cuánta gente lo está buscando por mes. Y Google también nos da algo de esa información desde Google Ads, pero a veces le erra un poco, tiene sus complejidades. Y por último tenemos la conversión. No es lo mismo alguien buscando información que alguien buscando comprar. O sea, alguien que busca comprar colchón es una búsqueda que vale más plata, porque es una búsqueda de alguien que está dispuesto, está con la tarjeta en la mano, ¿no? Transaccional, claro. Exactamente. En cambio, alguien que busque cuál es el mejor colchón, bueno, capaz está buscando, está bien, sí, hay una intención de compra, pero todavía no. Y alguien que busque, no sé, ¿cómo puedo hacer para alinear el círculo verde de competencia que me quedó desalineado? Alguien busque eso, podría bien ser yo ayer mientras armaba las slides. No está buscando comprar nada, o sea, esa búsqueda no vale mucha plata, no tiene conversión, claro. ¿Qué me puedo entender? ¿No? Entonces, hay búsquedas que valen más en tanto, o sea, en realidad lo que vale más es la visita proveniente de esa búsqueda, porque está más cerca de una conversión. Y obviamente esa conversión después hay que multiplicarlo por el valor de esa conversión. No es lo mismo comprar una retroexcavadora que comprar un control de aire acondicionado, ¿no? Entonces hay muchas variables a la hora de ver las keywords. Y nosotros hablamos de cola corta, cola larga, short tail, long tail en inglés, donde la cola corta, por ejemplo, puede ser zapatos, que como vemos hay mucha gente buscándolo, pero también hay mucha competencia, y a medida que vamos bajando hacia zapatos de fiesta Madrid, dónde comprar zapatos de fiesta en Madrid, empezamos a tener mucha menos gente buscándolo. Pero también una mayor conversión, porque de vuelta, ¿dónde comprar zapatos de fiesta en Madrid? Si vos tenés un sitio de zapatos de fiesta en Madrid, probablemente esa venta te la lleves. Lo que pasa es que hay personas por mes. O sea, entonces vamos... Claro. Es importante definir las keywords, que es, como les dije, el primer paso, ¿no? Volvemos a los 3 pasos. Luego tenemos indicarle a Google con qué página interna queremos posicionar cada búsqueda, que es la parte de SEO on page. Esto es largo y profundo y complejo, y obviamente no voy a poder explicarlo súper en detalle. Hay 2 variables que Google usa mucho. Una es la presencia de keywords, es decir, detecta que tu web es de colchones porque vos ponés colchones en el título, en los headings, en el texto, en las imágenes. Hoy en día porque detecta que hay un colchón en la imagen. Luego hay un algoritmo de Google que se llama RankBrain que entiende la aproximación semántica entre 2 palabras o entre 2 conceptos, entonces sabe que si hablamos de almohadas se parece a colchones, por más que sea una palabra distinta, mientras que si hablamos de celulares está como más lejano. Y después esto que mencionaba la experiencia de usuario, si alguien busca colchones, entra y no vuelve a buscar colchones de vuelta el otro día, probablemente encontró lo que está buscando. Ahora, si busca colchones, se va para atrás y entra a los otros 5 resultados, es que no encontró lo que estaba buscando. Acá también, Andrés, el tema de la keywords, del contenido, lo que tú decías, ¿no? Colchones, ¿no? También hay un porcentaje, una densidad de keywords que puedes poner por página, ¿no? Porque si no es como pongo 200.000 veces la palabra colchón, ¿no? Pero eso no posiciona también.
hay un término en SEO que se llama keyword stuffing, que es cuando uno sobreoptimiza poniendo demasiadas veces colchones, como es el caso. En una época eso funcionaba. Hoy en día ya no es que Google no te penaliza, pero ya como que se da cuenta, como dice, ¿qué está haciendo esta persona? Te posiciona. Ni te suma ni te resta. Pero yéndonos más para atrás en el tiempo y como anécdota de color, en una época lo que hacían los SEOs ponían texto blanco sobre fondo blanco, abajo del todo, y ponían colchones. Entonces, no lo veía, y Google sí. Porque Google ve código, ¿no? O sea, hoy en día no, hoy en día parsea la web, pero en una época veía solamente el código. Entonces, los SEOs en un momento hacían eso. Hoy en día eso sí te lo penaliza Google, eso ya es muy burdo igual, pero tratar, por ejemplo, de al Googlebot mostrarle algo que no le mostras a los usuarios para que Google piense que estás hablando de una cosa y en realidad no, eso tiene un término también, se llama cloaking, creo que se pronuncia cloaking, se llama cloaking, eso sí es penalizable. Entonces sí, hay que tratar de no engañarlo a Google porque es más poderoso que nosotros. No diría más, el Sedusa es más inteligente. Yo no sé si es más inteligente, pero es más poderoso, tiene más recursos. Seguramente. Se hablaba de este porcentaje, no menciones la keyword más del 2,8%, era como el santo grial de los SEOs, encontrar el porcentaje exacto. En definitiva no es así porque depende de, a veces que necesitas usarlo más, a veces necesitas usarlo menos. Tiene que responder la intención de búsqueda a lo que está buscando el usuario. Claro. No tienes un sinónimo y tienes que ponerla y ya está, ¿no? Claro, hay palabras que tienen sinónimo y palabras que no. Entonces, que si no tiene sinónimo, bueno, por ahí la tienes que usar más, pero no pasa nada. O sea, Google no es que te va a decir, no, la usaste más del 8%. Pero en una época estaba esa discusión, ¿eh? En una época, ya te digo, de los SEOs estábamos obsesionados con el porcentaje de cuántas veces usaba. En cuanto a la arquitectura web, un sitio web, como saben, consta de muchas páginas internas, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que intentar es que Google puede rastrear toda la página, ¿sí? Google tiene un bot que está todo el tiempo navegando Internet y entrando a todas las páginas que puede. Y a su vez tiene un índice donde duplica, digamos, todas las páginas. Cada vez que llega una página que todavía no tiene su índice o que cambió desde la última vez que la rastreó, la copia, digamos, y la suma. Pero a veces no la suma por varias razones, porque dice este contenido es demasiado baja calidad o porque uno le dice a Google, por favor, no la rastrees. En fin, hay ciertas cuestiones hay ciertos asteriscos, pero en líneas generales así funciona. Hay cosas que nosotros podemos hacer para que Google nos considere más relevantes que la competencia desde el punto de vista de la arquitectura web. Una es la autoridad del sitio. Si yo escribo una nota sobre ChatGPT, y La Nación, que es un diario muy, muy importante de Argentina, o Infobae, que es otro diario muy importante de Argentina, escribe una nota parecida sobre ChatGPT, es mucho más probable que posicione a Infobae, porque tiene más autoridad del dominio, más allá de que optimicemos igual esa página individual. Entonces, la autoridad del dominio en su conjunto es importante. El enlazado interno también es importante. No es lo mismo una página que está a un link de la home que una que está a 10 links de la home. Después, el contenido aplicado también es muy importante. Si tenemos varias páginas con el mismo contenido, con contenido muy similar, eso es negativo. Google va a decir, este sitio me está haciendo rastrear páginas de más. No pasa nada si tenemos 3 o 5, pero piensen que hay e-commerce con cientos de miles de páginas. Hay algo que se llama canibalización de palabras clave, que es cuando tenemos varias páginas intentando posicionar para la misma intención de búsqueda, por más que sea con contenido distinto. Escribimos 10 artículos distintos de cuál es el mejor colchón. No, escribimos uno solo, porque queremos posicionar en ese. Como dijimos, una intención de búsqueda, una página. Y luego cuestiones como control de indexación o presupuesto de rastreo, que ahí estamos hablando cuando tenemos sitios que son muy grandes, que tienen muchísimas páginas y que a veces Google no llega a rastrearlos todos. Tenemos que optimizar por cuáles Google empieza navegando, cuáles le damos, por dónde está pasando, que no esté pasando por páginas que den errores. Hay cuestiones a optimizar para que Google diga, este sitio lo recorro, lo entiendo, mucho mejor que este otro de la competencia. De vuelta, estamos hablando de sitios grandes, no sitios institucionales de 20 URLs. Y son factores importantes de arquitectura web que Google va a tener en cuenta para posicionar un sitio en lugar de otro, o un sitio arriba del otro. ¿Hasta acá? ¿Vamos? ¿Bien? Perfecto. Sí. Vamos, perfecto. Yo me voy apuntando ahí algunas cositas para preguntarte luego. Así, igualmente en el chat, si estáis haciendo SEO o alguna duda con implementarla en vuestra página web, siempre tenemos a alguien, ¿no? de
de la comunidad que tiene su propio portfolio, que yo siempre recomiendo empezar por local. Igual, lo mismo que estamos hablando con SEO, empezar por algo más específico, aunque tenga menos tráfico, y ya vas expandiendo. Entonces, no sé, preguntas para aplicar SEO en tu portfolio a nivel de, no sé, hablábamos creo con quién era de la comunidad, que tenía un portfolio y vives en Perú, en una ciudad, pues empieza por tu ciudad. Si tenéis preguntas sobre ese tipo, pues que pueda resolver también Andrés. Totalmente. Voy a responder acá la pregunta que dejó Catamarca Web, que es bastante específica, sobre Disavow. Disavow es una forma de indicarle. Vieron que les dije que los links son. Los links. Voy a ver cómo se ve. Que recibe un sitio web desde otros sitios web son un factor de posicionamiento. Son, ¿cómo es que dije? Votos de confianza desde otros sitios web. A veces pasa que nos enlazan sitios que no queremos que nos enlacen. Claro. Por ejemplo, sitios automáticos que generan millones de enlaces de forma automática, y esto en una época era también una forma de intentar hacerle daño a otra persona o a otra empresa, porque yo compro de forma muy barata, sin exagerar, 100.000 sitios que digan Viagra y que enlacen a tu sitio web. Entonces Google dice, este sitio habla de Viagra. Entonces, Viagra, porno, descargas ilegales, ese tipo de cosas son todas cosas que a Google como que no le gusta. Casino. Claro. Entonces, como que si Google interpreta que tu sitio habla de Viagra, te va a tratar de otra forma. Hay una opción que nos permite Google donde nosotros miramos todos los... O sea, le cargamos un archivo desde Google Search Console, que es la forma de comunicarnos con Google, con un listado de dominios y le decimos todos los enlaces que vengan de estos dominios vos no los tengas en cuenta, no los incluyas. Se discute mucho de si eso efectivamente funciona o no, porque yo creo que a esta altura Google se da cuenta que mi sitio no habla de Viagra. Spam, ¿no? 10.000 enlaces de Viagra. En una época no se daba cuenta en absoluto. Pero ¿qué pasa? Esta herramienta sigue presente en Google Search Console. Entonces uno se pregunta, si Google la sigue teniendo ahí es porque quiere que la usemos. De hecho, en la guía oficial de Google sobre SEO incluye también eso. Entonces, mientras nos permita usarla, yo voy a creer que funciona. Creo que no hay que perseguirse igual. Y mencionaba acá Catamarca Web de en cuánto tiempo se ve el efecto en un par de semanas, pero eso es muy variable. Así que bien, respondí a esa pregunta sobre Disavow. Vamos a SEO específicamente para Webflow. Como les decía, las bases, los fundamentals del SEO aplican para todos los sitios web. Es irrelevante de cómo estén construidos. Sin embargo, cómo están construidos va a influir en cómo optimizamos, en cómo esas implementaciones se ejecutan o no, o si se pueden ejecutar o no. Tengo que reconocer que estuve chusmeando Webflow para hacer esta charla. Ya lo había hecho hacía un par de meses o ya años y integraron varias cosas de forma nativa que antes no estaban, así que bien. Ahora que perdí cómo pasar de diapositiva. Ahí va. Bueno, nada, no les voy a explicar yo lo que es Webflow. Como ven, ¿cuánta gente está buscando Webflow por día? Crece bestialmente si vemos los últimos 5 años. Es un CMS no code que prioriza la experiencia del desarrollador. Los desarrolladores lo aman. La otra vez lo hablaba con Flor. Webflow tiene una cosa que pasa con otras empresas como Notion, por ejemplo, que son muy evangelizadores quienes lo usan. Y está muy bueno eso, pero a veces pasa que de tanto darte usabilidad, a veces te quitan control, ¿no? Lo cual, por lo general, es bueno si se hace bien. Hay la competencia Webflow, por ejemplo, que los CEOs lo digamos que lo hace bastante mal. 3,5 millones de usuarios según datos oficiales y según viene una estadística, 0,6% de los 10 millones de sitios del mundo con más tráfico hoy usan Webflow. Está creciendo, cada vez lo usan más y está incorporando cada vez más funciones nativas para poder optimizar el SEO. Hoy en Webflow, esto lo ven en la web oficial, o sea, acá no invento nada, básicamente vi las diferentes características y probé que efectivamente se puedan hacer. Pero hoy en Webflow lo que podemos hacer es para cada página individual y para la web en su conjunto,
Es decir, para cada página individual editarlo y para la web en su conjunto poner reglas para lo que es el title tag y la meta description. El title tag y la meta description son las dos cosas que se ven cuando uno busca en Google, en los típicos resultados azules, ¿no? Los resultados comunes, que aparece un título y luego aparece una descripción. Eso es importantísimo para que la gente haga clic, o sea, para incitar que la gente haga clic ahí. Y además son factores de posicionamiento si ahí incluís las keywords. Es muy importante que el título incluya la keyword de lo cual habla esa página. Y además tenés hasta 80 caracteres y un error bastante común es no aprovecharlos. Y por ejemplo, que el título de la home sea Andrés Cluster, cuando el título de la home debería ser Andrés Cluster-consultor SEO, o sea, lo que yo quiera posicionar, además de claro. usar hasta 80 caracteres. Y en la meta description puedo usar hasta 180. Entonces ahí es importante aprovecharlo. Si nosotros no ponemos meta description, Google elige una porción de texto que considere lo más relevante posible, pero siempre es mejor, digamos, tener el control y ponerlo uno. Y eso hoy se puede hacer nativamente desde Webflow. Luego tenemos la posibilidad de tanto generar sitemap XML como subir un archivo XML específico. ¿Qué es un sitemap XML? Es un archivo de texto en formato XML donde se listan todas las páginas internas de un sitio web. Esto lo linkeamos desde un archivo que se llama robots.txt y o se lo mandamos a Google vía Google Search Console para decirle, estas son todas las páginas que quiero que indexes. ¿Un sitio que no tiene sitemap puede posicionar bien? Sí. Cuanto más grande sea el sitio, más importante es que tenga sitemap, porque Google generalmente empieza por ahí para ver esto de, bueno, ver todas las páginas que tengo, digamos, el checklist de páginas. Y está bueno que con solamente un botón, hoy en día en Webflow te lo autogenera, y si es un sitio que no es muy complejo, no necesitas ni mirarlo, te lo va a hacer bien porque es un formato muy sencillo. Eso te iba a preguntar, ¿hay alguna tip que necesite el sitemap que no añada Webflow para posicionar? ¿O con el automático cree que...? Yo lo que no me fijé es, porque vos en el sitemap tenés que incluir solamente las URLs que vos querés que Google indexe. Vos a una página individual le podés añadir un atributo que se llama noIndex para que esa no te la indexe. Ejemplo, la política de privacidad. No querés que te la indexe, entonces le pones noIndex. Entonces, esa URL no debería estar en el sitemap, porque si no vos le estás dando señales contradictorias. Yo no me fijé si el sitemap automático en las páginas que están en noIndex las pone igual o no. Sí. No es un error grave, pero es algo las añade. Ok. O sea, las añade... O sea, hay una cosa mala en el Webflow, entre comillas, es que todo el contenido CMS crea páginas estáticas. O sea, imagínate que yo quiero añadir una serie de logos, pero los logos no tienen por qué tener una página, pero te crea la página en blanco. Entonces, yo lo que hago personalmente, no sé si lo hacéis, ponerlo en el chat, si lo hacéis así, es yo me añado la meta de noIndex. También creo que se puede poner en robots.txt, pero es algo importante porque si no te está indexando una página en blanco. Y eso no le puedes decir a Webflow, no, este contenido no necesita páginas estáticas, solo es para mostrar en lista o algo así. Entonces, yo una práctica que hago, no sé si es la mejor o entiendo que hay eso, ponerlo en robots.txt, eliminarlo del sitemap, pero claro, tendrías que hacerlo todo manual. Si lo tienes hecho automático, pues yo creo que es mejor ponerle directamente la etiqueta noIndex, ¿no? Totalmente, con la etiqueta noIndex debería bastar. De todas maneras, al ser código que solamente es la imagen, digamos, Google probablemente igual se saltee y no lo indexe porque diga como, bueno, esto es un logo, me lo paso de largo. Pero obviamente, donde vos tenés 10.000 logos, no vas a tener 10.000 logos en una página, ¿no? Pero digo, ya empieza a pasar esto, que Google diga, no, pará, o sea, no te la rastreas, ¿sabes qué? Porque me empezaste un montón de páginas al pedo. Entonces sí, ponerle noIndex ahí es la mejor práctica. Otra cosa que permite hacer Webflow de forma... vamos a responder esta pregunta de Fernando Gomet. ¿Qué pasa si el cliente no me da acceso a Google Search Console? Estamos en problemas. A ver, ¿para qué sirve Google Search Console? Sirve para dos cosas. Primero, sirve para recibir información sobre el tráfico orgánico del sitio y sobre las impresiones orgánicas del sitio, que te las da Google y que no hay otra forma de obtenerlas.
Y por otro lado, sirve para comunicarse con Google. Sirve para mandarle un sitemap, sirve también para poner una URL y ver qué es lo que está viendo Google, ver cuándo fue la última vez que accedió y hasta incluso ver exactamente qué fue lo que vio. Entonces podés encontrar errores de cómo Google está accediendo a la página. Entonces, o sea, ¿qué pasa? No pasa nada si no te da acceso, pero vas a ver mucho más limitado la posibilidad de ver errores y la posibilidad de generar optimizaciones. Entonces ahí nada, hay que decirle al cliente, mirá, si a vos te interesa que posicionemos en Google, Claro. dame acceso, por favor. O sea, más que eso no. Claro, vas Nosotros viendo también las palabras clave que están posicionando cada una de las URL. En realidad Exactamente. Para cada todo, URL lo podemos filtrar por palabras clave, lo podemos ver a lo largo del tiempo, entonces podemos... es la estadística del SEO, o sea, la estadística de cómo está performando. E incluso te muestra no solamente las visitas, sino las impresiones, es decir, las veces que apareciste, pero no necesariamente te hicieron clic, porque apareciste en la posición 4 y hicieron clic en el resultado 1. Entonces eso también por división te permite sacar el CTR, que también te lo muestra, que es el ratio entre clics e impresiones, que te da otro montón de información y puedes hacer un montón de otras cosas en función de eso. Entonces, estás de mano bastante atadas para hacer la parte de SEO. Entiendo que no debe ser un cliente al cual solamente le haces SEO porque es casi imposible, pero nada, explicarle la importancia. No, o sea, uno no puede romperle el sitio desde Search Console, digamos. Entonces es como raro también la reticencia de un cliente. Pero bueno, hay como clientes y hay de todo tipo y color. Otra cosa que nos permite Webflow de forma nativa es hacer redirecciones 301. ¿Qué es una redirección 301? Bueno, como saben, hay muchos códigos de estatus. El más conocido es el código estatus 200, que indica que una página está correcta. Tomá, acá la tenés. Luego está el código estatus, los que empiezan con 400, que significa esta página no está correcta, no puedes entrar acá. La más conocida es 404, que es esta página no existe. Pero hay, por ejemplo, otras como, por ejemplo, 403, que es no tenés acceso a esta página. Y luego los que son 300 son de redirecciones. La 301 significa redirección permanente. Cuando nosotros movemos una URL de lugar, por ejemplo, antes se llamaba andrescluster.com/podcast y ahora quiero que se llame andrescluster.com/la máquina del SEO, lo que yo tengo que hacer es una redirección 301 por dos razones. Primero, para los usuarios, porque los usuarios cuando entren a andrescluster.com/podcast, si no, se van a encontrar con una página que no existe, con un error 404. No van a entrar tipeando, porque ya vimos que nadie tipea, pero puede ser que entren por un link, puede ser que entren por una red social, puede ser que entren porque antes se llamaba así la página. Y la otra razón de eso es por el SEO, porque esa página tiene una autoridad y a ojos de Google vale algo, ya estaba posicionando para ciertas keywords, y esa autoridad, si nosotros queremos que se pase, le tenemos que indicar a Google, ahora esta página es esta otra. La redirección 301, que es una redirección 301 permanente, se puede hacer también redirecciones 302, que son temporales, que le dice a Google, esto es una redirección, pero en algún momento la voy a sacar. Las redirecciones 301 le dicen a Google, esta página se movió para siempre para allá, así que todo lo que vos considerás de esta página, ahora consideralo en esta. Entonces, de esa forma no se pierde la autoridad que a uno le costó ganar. Incluso aunque uno dice, bueno, pero yo nunca hice SEO. No importa, porque las páginas consideran autoridad solas, digamos. Google le fue asignando autoridad a lo largo del tiempo. Entonces, eso es crucial, además de la experiencia de usuario, porque ya les digo, si antes se llamaba de otra forma, capaz en algún lado de internet está linkeada y vos no lo sabés, o desde alguna red social está linkeado y vos no lo sabés, cuando quieran entrar no van a poder. Claro. Las redirecciones 301 se hacen desde un archivo que se llama htaccess, se hacen, quiero decir, como a nivel servidor, se implementan a nivel servidor, y esta es una solución que te permite con un panel más intuitivo decirle de esta URL o esta URL hacerme la 301. Desconozco, Félix, si vos en Webflow podés acceder al htaccess, también, digamos, si pisás Creo que esto, no. Creo que no, ¿no? No, no tienes acceso, solo lo puedes hacer a través del panel. O sea, no, puedes hacerlo por ahí y bueno, ahí no solo te deja hacer una URL, por ejemplo, la opción esa de Careers, que te deja toda la carpeta, le puedes añadir
no sé cómo se le llama eso, pero como que... Sí, reglas. Variable. Como... Reglas, Sí, exacto, sí, que sí, te sí, permiten no solo creo que una, se sino un montón a la llama, vez. Eso creo que sí. la expresión es wildcards, como comodines, Ah, vale. como Exacto. que generalmente Pues, es pero eso, no es te como permite cuando, entrar al archivo. No te permite entrar claro. al archivo de ese. Es un archivo que metes un espacio además y reventás el sitio, así que tampoco es Mejor no entrar. tipo la central nuclear del sitio web. Pero bueno, es estas cosas que decía de priorizar a veces la usabilidad en desmedro del control por ahí. Claro. Luego también podemos poner código personalizado, tanto a nivel de la web, entiendo, como a nivel de una página individual. Esto nos sirve, por ejemplo, acá en el Sí. ejemplo, para poner código schema, cuando nosotros tenemos determinados tipos esto lo pueden ver en schema.org, algunos tipos de información la podemos como taguear desde el código para que Google en sus resultados de búsqueda sepa, bueno, ok, esto es un mapa, o esto es una receta de cocina, porque tienen para recetas de cocina por alguna razón muy inexplicable. O esto es un artículo científico. Tiene como ciertas formas de taguear y eso lo podemos hacer acá. Podemos también agregarle canónicas. Podemos con esto también agregarle hreflang, que es para cuando tenemos páginas en varios idiomas y le tenemos que indicar a Google, yo soy la versión en inglés, esta otra es la versión en español. Esto está bueno porque generalmente los CMS, de hecho, por ahí me estoy equivocando, pero creo que es algo relativamente reciente, porque tengo la sensación de que al menos no lo pude encontrar hace unos meses o años cuando intenté hacerlo. Esto está bueno que te permita poner código arriba, porque a veces hay algo que necesitas, digamos, resolverlo por código, pisar el código en el body o en el head. Sí. Sí, eso sí se puede. Lo único es lo que tú dices, ¿no? Esquema es un poco más complejo porque tienes que buscar exactamente el esquema que necesitas. Aunque hay herramientas, creo que de Google, que te verifican de que está bien hecho o no está bien hecho. Exactamente, sí. Pero esto nativamente, que me imagino que lo pondrán, porque será, yo creo que es bastante importante. Depende también de la información que vayas a poner en tu web, pero si es un tipo blog o haces artículos, yo creo que es bastante importante saber por lo menos el básico, ¿no? Que te permita hacerlo nativamente. Totalmente. Si entras a schema.org podés ver, está bueno acá que podés ponerle variables, ¿no? Como headline name del... O sea, lo que ves ahí en type es el tipo, en este caso está el article, ¿no? El artículo. Y luego le pones el headline, la imagen, el autor, el género, la URL, etc. Y como bien decís, si bien requiere cierta complejidad, hoy en día le pueden pedir a ChatGPT igual que les arme el esquema y lo arma bastante bien. Exacto. Y después lo pueden chequear con la herramienta de Google que le tiras el código y te dice si tiene algún error o no, si googlean. Pero bueno, está bueno siempre que te permita hacer como ese, ahí está la web, exacto. Que te permita darle como esa posibilidad de agregarle eso. Y bueno, entonces vamos a ver un poco qué mirar con atención. Hasta ahora de lo que hablé principalmente es esta es la última slide y después pasamos a... Upa, me blureé. Me iba a poner a criticar a Webflow y me Así es bueno, Webflow, creo. Bien, el SEO no es... Upa, ¿qué pasó? A ver, se me desconectó la computadora de hacer tantos chistes. Chicos, mientras, Ahí pues eso, volví. si alguien que tenga dudas, dejadlo en el chat. Están llegando los hackers de Webflow porque se me desconectó el monitor. Ahí volví. Les decía, el SEO no es solamente un setup, no es algo que hacemos al principio de crear una web y luego nos olvidamos. Es una parte muy importante y está muy bueno que si desarrollan webs para terceros les puedan decir, mirá, la parte SEO está contemplada a un nivel de setup, pero luego es un ongoing, es algo que, sobre todo si lo que buscamos es obtener mucho tráfico desde, por mencionar WordPress, ponen acá, sí. Bueno. Si queremos, si apuntamos a recibir mucho tráfico desde Google, es algo a lo cual le vamos a tener que estar prestando atención constantemente. Es importante revisar métricas, justo para la pregunta que hicieron previamente. Si no tenemos, lo que no se mide no se puede mejorar, así que es muy importante ver desde dónde están llegando las visitas, a qué páginas, qué podemos optimizar. Por ahí están llegando para una keyword de la cual no estamos hablando principalmente, sino solo tangencialmente y podemos escribir sobre eso.
Webflow no tiene implementado de forma nativa hreflang para sitios con múltiples idiomas. Y en sitios grandes puede ser complejo implementar hreflang, que es para, como les digo, sitios con múltiples idiomas o sitios con múltiples versiones para diferentes países. Por ejemplo, tenés una versión para Argentina y otra para Chile. Los dos son en español, pero vos mostrás contenido distinto. Entonces, como digo, hay que mirarlo con atención. Se puede hacer igual con Webflow, pero hay que prestar más atención que si lo tuviese implementado de forma nativa. Y después, por lo que vi, para e-commerce complejos, acá estamos hablando de e-commerce que, por ejemplo, tienen muchas categorías y muchos filtros y muchos... Hay otros CMS más específicos para e-commerce. Okay. ¿Eso qué ha sido? Creo que el micro de Flor está súper alto. Ese es la censura. Hay otros CMS por ahí pensados para e-commerce que te permiten, por ejemplo, decir, bueno, si hay más de 2 filtros, desindexalo. A partir de 3 filtros, bloquealo por robots. Si es una subcategoría, ponela, pero si es subcategoría, ya no. Ese tipo de complejidades acá no las podemos manejar. Entonces, pero bueno, obviamente no es un CMS pensado a priori, según tengo entendido, para e-commerce, que es donde pasan este tipo de cosas tan específicas. Y estamos hablando de e-commerce grandes, que tienen muchos productos. Así que mirar con atención si tenemos alguna de estas características. Sí, a ver, Webflow lo que dice es que no está pensado para e-commerce, es verdad que se puede hacer e-commerce, pero hay que mirar qué tipo de e-commerce te puede interesar más. O sea, si es lo que tú dices, si son un e-commerce súper grande con muchísimas categorías, quizás no sea la mejor herramienta y para eso está Shopify, ¿no? O WooCommerce. Exactamente. Así que... Bien, bueno. Aquí nada... ¿Puedo hablar? ¿Se me escucha mejor ahora? Sí, se te escucha bien, pero se escuchó un ruido muy raro que nos asustó. Qué raro. Porque lo probamos antes y andaba bien, pero no sé, están pasando cosas raras. Se sale de foco tu cámara, se rompe mi Están pasando cosas. Tenemos una pregunta de Itzayana Jiménez, capaz leí mal. ¿El SEO puede cambiar si el idioma es diferente o si la página maneja varios idiomas? No es que cambie el SEO, pero si tenés una página que tiene versiones en varios idiomas, es importante que implementes hreflang, que es esto que mencionaba yo, no puedo poner comentarios yo acá. Ok. Iba a escribir como es para que lo puedan googlear, es hreflang, de language, que le indica por código a Google, por ejemplo, si vos tenés la página contacto y luego la página contact y luego la página, no sé, contacto en alemán, como sea que se diga, le indica, yo soy la versión en español, esta otra es esta que tenemos acá es la versión en inglés, esta es la versión en alemán. La versión en inglés tiene que hacer lo mismo, tiene que decir, esta es en español, yo soy en inglés, esta es en alemán, y la versión en alemán tiene que decir, yo soy en alemán, esta es en español y esta es en inglés. De esa forma, Google entiende mejor el sitio y además no piensa que es contenido duplicado. Sobre todo cuando vos, claro, por ejemplo, en el caso de contacto no tendría sentido, pero por múltiples razones te puede pasar, por ejemplo, en un e-commerce, donde vos diferenciás la página de colchones de una plaza en Argentina de la página de colchones de una plaza en Chile, porque no ofreces los mismos colchones. Estoy con los colchones. Entonces, ahí es importante indicarlo eso a Google para que cuando alguien busque en Google, desde Argentina, Google diga, ok, esta es la página para Argentina. hreflang vos lo puedes hacer por idiomas o por países, porque te permite ponerle 2 letras para el idioma, 2 letras para el país. Entonces, si hay varios idiomas, es algún factor a tener en cuenta. Después no sé si la pregunta viene por el lado de si el SEO es distinto en función del idioma, es decir, si hacer SEO es distinto. Es distinto porque son diferentes mercados, obviamente. Hay idiomas donde hay más webs, entonces hay más competencia, y hay mercados donde hay más webs, entonces hay más competencia. No sé si viene por ahí. Si... Entiendo que también, Andrés, creo que lo que dice Itza es... sí, es lo que tú decías. Hay que hacer una estrategia diferente, depende del idioma. Entiendo que sí, por ejemplo, pongamos lo de los colchones, ¿no? Colchones en Argentina, a lo mejor los argentinos lo buscan de una manera, en España lo buscan de otra, en Perú lo buscan de otra, en Alemania
lo buscan de otra. El tema de las palabras clave, lo que tú decías que era el primer paso, ¿no? El hacer un keyword research, de análisis de las palabras clave, yo creo que también eso es importante. No traducir, por ejemplo, colchones para camas, por ejemplo, sino que a lo mejor no se dice de esa manera en alemán, sino se dice de otra manera. La keyword no es traducida. Entonces yo creo que es lo que más se refiere aquí, Ana. En eso totalmente. Hace unos días pasó un caso gracioso, no sé si gracioso, pero con un cliente de México, que en México los buses, que en Argentina le decimos colectivos, ellos le dicen camiones. Y en España autobús. Claro, en España autobús. Entonces teníamos un sitio que estábamos posicionando que nos pedía eso, como tengan cuidado, porque, o sea, camiones para ustedes les va a parecer que es un camión, digamos, que lleva mercadería o algo, o no sé, combustible, pero para nosotros el camión lleva gente. Entonces, es el colectivo o el autobús. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. De hecho, hay un caso también de una muy importante marca de indumentaria deportiva, que no vamos a nombrar, pero digamos que está haciendo demorar la llegada de cierta camiseta con cierta característica luego de ganar cierto torneo internacional, que tenía e-commerce para cada país. Pero se ve que, esto al principio, cuando lo lanzaron, ¿qué hicieron? Tradujeron automáticamente. Entonces, en Argentina decía playeras, ponele, o términos así que no se usan. Entonces, la gente cuando buscaba no encontraba o no terminaba. Más una cuestión no solo de SEO, sino también de UX, ¿no? O sea, vos tenés que conocer a tu público y hablarle como hablan ellos. Es muy lingüístico el SEO en ese sentido. Es muy de UX writing. Así que sí. Hay que hacer una experiencia por cada uno de los idiomas, y ya no de los idiomas, porque hemos dicho, el español, el castellano tiene muchísimas variables, sino más por localización o por país, más que por idioma, yo creo. Ahí va, era eso. Así que, pues mira, no hemos pasado de la hora, Andrés, pero yo es que tengo muchas preguntas y yo creo que deberíamos de hacer otro episodio. Una segunda parte. Porque es súper interesante, además, como que meternos incluso en más tecnicidad de lo que tú decías, ¿no? O sea, un page, off page, porque es muy interesante y además es muy importante lo que decíamos al principio, tener un buen SEO en la web, porque sin SEO, tener una web, como decimos en España, tiene Alcalá, o sea, es como no tener nada, ¿no? Así que yo creo que, Andrés, te vamos a tener aquí en otro Webflow Café, ¿eh? Cuando quieran, cuentan conmigo, podemos hacer un más en plan preguntas y respuestas, juntamos preguntas y las respondemos todas, pero nada, un placer y espero que a quienes lo hayan escuchado les hayan surgido dudas y vayan a googlear y a seguir investigando, que un poco es eso, la idea de despertar curiosidad y que vayan a seguir investigando. Podríamos incluso coger un proyecto de Webflow y hacerlo como un paso a paso. Por supuesto, por ejemplo, esto se aprende probando y rompiendo y entrando a Google Search Console, linkeándolo con el sitio web y viendo si indexó, si no indexó, si empezó a posicionar. O sea, probando es como se aprenden estas cosas. Así que si ya tienen la pata de estar haciendo sitios web, es mucho más fácil aprender SEO que la gente que llega al SEO antes de hacer sitios web en general. Y más allá de la parte 2, también si tienen cualquier duda me pueden contactar. No dejé acá mis datos de contacto, pero bueno, en mi nombre acá pueden ver mi Twitter, que es Andrés Closter. Me pueden buscar también en LinkedIn o en Instagram, en cualquier red social me encuentran, me escriben, me preguntan lo que quieran y si los puedo ayudar, más que encantado de responderles. Vamos a compartir por aquí, si te parece, tu sitio web y así para quien quiera contactarte, ahí tienes tú todo, ¿no? Entiendo, tienes toda la... Ahí tenemos todo, sí, si llegan ahí. Y si no, pueden googlear Andrés Closter, que como me dedico al SEO, aparezco bien posicionado. Aparece el mío. Aquí lo tenemos. Exacto. Y también hace poco hiciste una SEO Camp. SEO Camp. SEO Camp, correcto. SEO Camp es un evento presencial que hacemos en Buenos Aires todos los marzos. Este año hicimos la 4ª edición.
con presencias internacionales, de speakers bueno, obviamente de Argentina, pero también de España, de Colombia. Y la próxima edición va a ser en marzo del año que viene, también en Buenos Aires. Las charlas de las primeras 3 ediciones ya las pueden encontrar en YouTube, en el YouTube de Agencia Eleven. Las charlas de esta 4ª edición también las grabamos y las van a encontrar en YouTube, pero todavía no están. Ahí pueden ver un videito de lo que fue la 4ª edición. Así que sí, hacemos eso para juntarnos presencialmente la comunidad SEO, bueno, principalmente argentina y quienes se puedan acercar del resto de Latinoamérica. Y la idea en un futuro es poder expandirlo a otras partes de Latinoamérica el SEO Camp. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, estén atentos tendremos entonces, que hacer o vayan sacando juntadita pasaje. Exacto. Y ahí pueden ver el Pues podcast. nada. En abril vuelve la 3ª temporada. Del podcast. Bueno. Sí. Del podcast, de la máquina del SEO, sí. Tiene muy buena pinta. Pues Andrés, lo dicho, planificamos otro streaming y nada, encantado de tenerte por aquí, ha sido un placer. La verdad es que hemos aprendido mucho porque el tema del SEO yo lo veo para mí clave en el tema de web. Estoy todo el día haciendo web y es algo que siempre a los clientes, oye, pásame la meta description, el meta title, el open graph, tal, lo mínimo, ¿no? Aunque sea lo mínimo, y ya a partir de ahí se pueden implementar más cosas. Pero es muy importante para nosotros como desarrolladores, incluso como diseñadores, conocer aunque sea un poquito para implementarlo en nuestra web y en la web de nuestros clientes. Bueno, nada, el placer todo mío y cuando quieran. Perfecto. Buenísimo. Bueno, te está grabado, así que tenemos sí, la confirmación. Con todos los efectos paranormales. Así que para la próxima, bueno, arreglamos mi micrófono, así no aparecen ruidos raros. Y un placer tenerte acá. Te seguimos entonces en todas las redes y tu podcast y el YouTube, así podemos aprender un poco más de todo esto, que la verdad es súper interesante y también me parece muy divertido como ir probando distintas como estrategias para ver qué funciona, qué no. Creo que también tiene mucho lugar para explorar y para los chicos que están mirando que capaz son desarrolladores o diseñadores que quieren como posicionarse en su país como desarrolladores, creo que está buenísimo para que vayan probando de a poquito todos estos tips. Totalmente. Pues nada, chicos, muchas gracias Andrés de nuevo y nada, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Chao. Chao.